para que nos escuchen con mejor calidad, porque están haciendo abuso de nuestra imagen, Esteban. Sí. De repente es así. Esteban Castro junto a nosotros, nuestro periodista deportivo de confianza. Esteban, bueno, ¿qué fin de semana en la Fórmula 1? Lo adelantábamos el jueves antes del feriado del 1 de mayo. Que podía pasar esto, ¿no? De que podía Colapinto tener una buena carrera, pero no esperábamos este séptimo lugar después de algunas sanciones a Leclerc y demás, pero 6 puntos para la Argentina, 6 puntos para Alpine, ¿no? La verdad que sí, fue un buen fin de semana para los argentinos en general, porque se dieron una serie de situaciones, como están, buen día, buenas tardes, que lo hicieron hacer un distinto, ¿no? Y también se ha tenido, bueno, la participación de Messi, de llegar Messi al circuito, la carrera. Venimos de 2 fines de semana, me parece, bastante entretenidos para la República Argentina, y llamativo es también que la Fórmula 1 se está interesando en la Argentina. Creo que el impacto de la cantidad de gente que hubo en Buenos Aires llamó y mucho la atención, y esto ayudó en que incluso en la transmisión internacional se muestren a muchos hinchas argentinos. Sí. Y esto Miami, es que importante. recordemos que también es un lugar lleno de argentinos, ¿no? Repleto de argentinos. Muchos, y bueno, se hicieron presentes, estuvieron participando en el fin de semana. ¿En qué sentido? Los integrantes del equipo estaban haciendo el ejercicio típico de calentamiento, ¿lo viste? Sí. El ejercicio típico de calentamiento. Bueno, y la hinchada empezó a avivar esta situación y a compartir toda esta... El argentino en su máxima expresión. Total. La hinchada Así en que todos lados. Sumó, creo todo a un buen espectáculo del fin de semana. Y bueno, nosotros, por supuesto, ¿no? Regocijados por lo que fue el fin de semana de Colapinto con la Fórmula 1 y este séptimo puesto que ganado al fin, aunque por retrasos de otros, pero hay que estar, como decimos en el automovilismo siempre, hay que estar ahí. Hay que estar cerca, hay que estar dentro de la carrera, claro. Formar parte de finalizar la carrera, terminarla ya es un punto importante. Y todas estas situaciones se dan así, de esta manera. Y bueno, Colapinto séptimo al fin de semana. Bien, ¿cuáles fueron esos condicionantes, esos agregados que lograron y que pudieron hacer que hoy estemos hablando de un Colapinto en séptimo puesto? ¿Cuáles pensás que fueron? Porque la salida no fue de buen augurio para Colapinto, ¿no? Hay distintos aspectos, creo. Una, la mejora del equipo, la mejora del auto, la mejora y estado de ánimo del propio Colapinto. Hubieron todos este tipo de factores. Hubo suerte también el fin de semana, porque Colapinto en el momento de la partida se retrasa el auto porque hay un inconveniente aparentemente con el turbo, ¿no? Y esto lo hace retrasarse en el momento de la partida, lo superan 2, 3 autos, hacen un par de curvas y en ese momento se da una situación delante de él de que Verstappen hace un trompo en la carrera. Cuando hace este trompo Verstappen, genera un tumulto allí que Gasly, que lo había superado a Colapinto en el momento de la partida, se retrasa por quedar y evitar esta situación, y Colapinto hace una suerte de avance por esos caminos que a veces no existen en el automovilismo, por eso lo llamamos suerte, o les decimos suerte, pero bueno, se le está dando este tipo de situaciones. Y esto hizo de que Colapinto recupere posiciones que incluso lo hicieron llegar creo que al séptimo puesto ahí, o sea, ganó hasta una posición más de su clasificación. Después, bueno, hubo este retraso de que recuperaron posiciones, venían atrás de él autos más rápidos que ellos. Con buen atino creo que el Colapinto no lucha estas posiciones porque también hacen que no lo retrasen a él propiamente, dicho, ¿no? Porque que venga un Verstappen detrás tuyo, sabes que tiene un auto superior, un equipo superior, un presupuesto superior, hace de que pienses claramente de cuál es tu situación en pista, y esto, irlo pensando en el momento de la carrera, también es un punto positivo, porque hay que ir maniobrando en todo sentido, no solo con las manos, sino también con el pensamiento, con la actitud, con la sensación de saber de que estás ahí, entre los 8, entre los 10, pero bueno, llegar con el auto a esa posición también es interesante. Antonelli, Norris, Piastri, Russell, Verstappen y Hamilton. Estamos hablando de Mercedes, McLaren y Red Bull, con Ferrari por delante de Colapinto y Alpine. Digo, en este caso, es como que integró un poco esa elite de los primeros 10. ¿Qué le significa esto a Colapinto?
Le significa en principio que él haya rendido de la forma que rindió, de que si el auto estaba para un octavo lugar o un séptimo lugar, él lo haya llevado hasta esa posición, porque son dos cosas distintas. El hecho de tener un auto bueno o mejor que antes y llevarlo hasta ese lugar y mantener la posición, son todos aspectos que hacen de que se vea al piloto de otra manera. Porque vos sabés que los autos están funcionando y una carrera de autos depende de eso justamente, cómo funciona tu auto. Pero después está el otro aspecto, el del piloto, el de la persona que lo lleva y el de la persona que también hace que el auto llegue hasta esa posición, porque está para esa posición. Entonces todo eso hace de que Colapinto hoy se destaque en otro sentido. Y es lo que hablábamos la semana pasada. Ahora la Argentina está esperando los resultados y los resultados están apareciendo. Mirá, en este sentido digo, Argentina espera resultados, los espera también, imagino, Flavio, ¿no? Flavio Briatore, estamos hablando del representante un poco de lo que es esta marca, del gran impulsor de Colapinto, ¿no? Pero contanos un poco, digo, ¿qué lectura se hace puertas adentro de Alpine? Porque, por un lado, uno suma y suma de repente y suma de esta forma y aparece de este modo, y por el otro, Gasly queda descalificado por un vuelco, por una cuestión, ¿no? En donde veíamos que Gasly siempre ha estado por delante de Colapinto durante casi toda la carrera. En esta carrera no se dio. Ahí hay que tener en cuenta que lo positivo que viene haciendo Gasly en toda su carrera deportiva y en su punto como piloto, ya ha demostrado. Entonces, hoy se dio esta carrera y el análisis que va a hacer Flavio Briatore es de decir, se dio así la carrera. Este incidente lo hizo retrasarse. Después las condiciones de clasificación y todo eso se analiza de puertas adentro y creo que Briatore esto lo analiza de cómo sucedió, fríamente, ¿no? Y como es él propiamente también como persona, como tiene su actitud deportiva. En el análisis propio, Gasly es un buen piloto, tuvo estas circunstancias de carreras y es eso, circunstancias de carrera lo que sucedió. No podemos pensar de que Colapinto fue mejor por otros aspectos. Creo que solamente y equitativamente, siendo lógico con los dos pilotos, si a Colapinto no se le dio antes, también fueron por circunstancias de carrera. Okay. Y ahora hay que hacer el propio análisis también con Gasly. Bien, es decir que como vos decías, son circunstancias, son momentos, son hechos particulares que han determinado factores externos que quizás no tengan que ver directamente con la preparación del auto. Ahora quiero ir sobre eso, digo, porque veíamos que vos nos adelantabas durante la entrevista del jueves el hecho del cambio de carrocería que le iba a permitir a Colapinto tener otro margen que ya había tenido Piastri 4 Gran Premios antes. Contanos un poco qué factor pudo llegar a ser, ¿cuánto pesó este factor en lo que fue esta carrera? En principio ya se construyó un chasis tal cual es. Cuando el chasis anterior se le habían hecho pruebas de choque incluso para probar de que estaba bien construido, de que tienen que pasar, todos estos chasis tienen que pasar por una prueba de impacto que haga que muestre de que fue bien desarrollado, que fue bien construido, que la forma de construirlo es la correcta y demás. Por este aspecto pasan todos los autos, pero no todos en sí. Solo uno de los autos del equipo pasa por este aspecto. Habrá pasado lo mismo con Russell, tal vez, que no le está funcionando como funcionó en carreras anteriores. El de Colapinto hoy tiene todas esas correcciones que se hacen de un chasis a otros, las tiene ya incorporadas en este compacto. Y a partir de ahí, bueno, ya se trabaja finamente sobre todo. El peso disminuye del auto incluso también porque los otros chasis a veces se les hace algún tipo de refuerzo que lo hacen un poquito más pesado. No estamos hablando de mucho, de 1 kilo, a lo mejor 1,5 kilos, no más que eso. Pero bueno, hoy se trabaja muy fino en la Fórmula 1 y el resultado de este chasis con Colapinto, que no tuvo el avance tecnológico que tuvo el alerón trasero de Gasly, que está con otro chasis, insisto, pero está viéndose
de que el chasis que hoy tiene Colapinto es el ideal para la continuidad del Alpine de acá a fin de año. Y no va a pasar mucho de que a Gasly también le den un auto nuevo. Ah, esto digo, va a pasar también dentro de poco. Sí. Ah. Sí. Yo creo que ya para Mónaco, creo que hablamos hace un ratito de las carreras que se vienen. Sí. 2 o 3 carreras, recordemos este momento, Gasly va a aparecer con un chasis nuevo. Mira, ¿y esto cuántas veces se repite al año? ¿O ya el de Colapinto que fue renovado ahora se mantiene hasta el final de la temporada? Hay que ver cómo funciona, cómo es su funcionamiento. Okay. Por lo general no se cambian este tipo de chasis, pero como hay una construcción nueva de autos nuevos y demás, por lo general este cambio se hace todos los años. A veces, por circunstancias de carrera, por incidentes, por toques, por vuelcos, como le sucedió a Gasly en esta carrera, puede ser que se resientan estos chasis. Están muy justos en el punto de ruptura, digámoslo así. Entonces, cuando suceden colisiones, impactos fuertes, situaciones que no son las lógicas para una carrera de autos, suele suceder este tipo de cosas de que los chasis se vayan reemplazando con mayor continuidad. Uno ve lo que es, ¿no? Quizás por la cuestión de argentinidad uno escucha a Colapinto dentro de los pilotos más nombrados, pero uno tiene la posibilidad de leer la lista entera y cuando se empieza a poner muchas veces la cuestión en tela de juicio de Colapinto si continuidad o no, lee algunos otros, bueno, en este caso pilotos que no tienen la notoriedad que tiene Colapinto, ¿no? ¿Puede ser o es una mirada muy argentina la que estoy teniendo? Digo, porque uno ve, por ejemplo, la cuestión de Stroll, ve la cuestión de Lindland, no suelen ser, digo, no suelen estar en boca de todos, o nos pasa por una cuestión de cercanía a Argentina. Nosotros no estamos recibiendo toda la información que se vuelca en Fórmula 1 digitalmente, a través de internet. Hoy las comunicaciones se regulan tanto para los continentes europeos y el continente americano. Nosotros estamos recibiendo toda la información que viene hacia América Latina del internet que Fórmula 1 está queriendo que llegue, digámoslo así. En Europa llega otro tipo de información, que es para con los pilotos europeos, para con los pilotos que son de aquellas localidades. Por ahí no vamos a poder tener la información total de Fórmula 1. No estamos recibiendo esa información que se recibe en Europa. Entonces, ser, ¿cómo se diría?, equilibrado en la noticia, por ahí no vamos a poder hacerlo. Creo que en esto tiene que ver mucho el manejo que hoy hay con redes sociales. Y lo que impacta sí es cuando así eventos como el de Colapinto aquí en Buenos Aires, que se vuelcan informativamente en Europa, que impactan de otra manera, ahí sí podemos ser un poquito más equitativos. Pero no nos dejemos llevar, esto es un negocio, ¿no? La Fórmula 1 es un comercio muy fuerte, ha crecido mucho en todo sentido, y si las ventas de la Fórmula 1 son importantes, lo van a hacer para la Argentina en los próximos años. Pero también lo dijimos, 3 o 4 grandes premios, no más. Hay que tener en cuenta globalmente todo. Por una cuestión de clima social, ¿no? Que bien lo mencionabas, es una cuestión de no sostenibilidad porque no tenemos esa cultura los argentinos quizás a la hora de hablar de un evento organizado de esta masividad, ¿no? Las entradas en Miami salieron $1.200. Claro. Es un número que en Argentina no podemos manejar económicamente. Si queremos llevar... claro, hoy el fanatismo valores, sí. El fanatismo puede llegar, sí, pero no en los números que vimos en un evento como el de la semana pasada. Claro. Que ellos ya lo tienen instalado en el calendario año a año, claro. En Europa se manejan un poquito mejor estos números, pero en la Argentina hablar de $1.000, estamos hablando de una cantidad importante de dinero que hoy de la única forma que lo podemos hacer es pagándolo en 24 cuotas. Claro. O sea, hay que ser realista en este aspecto también. Es por eso que hay que ir cautelosamente manejando los números, la información y cautelosamente también estos aspectos, los económicos para la Argentina. Claro. Y en caso de,
Argentina organiza un gran premio, lo organiza la Fórmula 1, mejor dicho, y Argentina hay, como bien decías, precios que son mundiales prácticamente, que se manejan en todos lados iguales, sin embargo lo que cambia para uno es el poder adquisitivo. Argentina no tiene grandes estándares de poder adquisitivo, sí tiene grandes fanáticos que a la primera, a la segunda y hasta la tercera te van a acompañar, después dejan de acompañar. Ese es el tema, ¿no? Muchas veces, ¿por qué el argentino va a la cancha? Porque le es barato, porque ese es fanatismo, ese vicio, entre comillas, le es sostenible en el tiempo, ¿no? Hay facilidades, los socios de las canchas de fútbol tienen acceso a otros descuentos, a otro tipo de manejos económicos y más en Buenos Aires, ¿no? Tengo amigos que son socios de Boca, socios de River, y ellos me cuentan, ¿no? Dicen, no, tenemos posibilidad de llegar hasta 3, 4 familiares Claro. en forma continua en todos los partidos o en varios dentro del mes. Entonces todo esto hace también de que ayude a que las canchas se llenen. Claro. Ahora, nosotros no tenemos socios tan asiduos del automovilismo. O sea, para llegar a estas facilidades, lo único que tenemos es la tarjeta de crédito y tratar de pilotar las cuotas, ¿no? Hablando mal y pronto. Pero bueno, no lo descartemos. ¿Con lo cultural o tiene que ver también con una cuestión de poder adquisitivo netamente? Digo, en Europa es mucho menos costoso llegar a esa cifra de pagar una entrada, ¿no? Yo creo que más que nada las distancias. La Argentina tiene una cuestión de distancias muy fuerte. Nosotros desde acá tenemos 2.000 kilómetros para llegar a Buenos Aires y ver un gran premio. La gente de Salta, de Jujuy, de Mendoza, le ocurre lo mismo. No serán 2.000 kilómetros, pero son 1.000, 1.500. Y estas distancias nos hacen complicado. En Europa vos haces 300 kilómetros y estás en otro país, 200 kilómetros y estás en otro país. Entonces también esas distancias, y hablemos de conexiones también urbanas, ¿no? Trenes, hay otras conexiones del tipo transportes que te ayudan también a llegar a distancias más largas con menores costos. Entonces, bueno, todo eso hay que trabajarlo, creo que en todo sentido, y hay que acortar las distancias, como se decía antes, ¿no? Y el transporte público es el más importante. Tiene que ver también con esta cuestión de que muchas veces uno escucha ese famoso, bueno, total es una vez, ¿cuántas veces más vas a ver la Fórmula 1? Y quizás eso también tiene que ver con esa prorrogación o no del Gran Premio en Buenos Aires. Claro. Esa cuestión del argentino de cuántas veces vas a ir a un mundial, y vas a una vez. ¿Y cuántas veces vas a ver un Gran Premio de la Fórmula 1? Y vas una vez. Eso significa que no se pueda continuar con este tipo de políticas, ¿no? Exacto, justamente. Yo la última vez que fue un Gran Premio de Fórmula 1 fue en el año 96. Ah, mira. Y estamos hablando de 30 y larguitos años. ¿Aquí en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, cuando fueron los últimos grandes premios de acá de Argentina. Y recuerdo en ese momento, o sea, yo no fui a hotel, fui a la casa de un amigo, pude de alguna manera llegar al circuito. La entrada en el circuito estaba a $120 en aquel momento, y fíjate vos que cómo cambiaron las cosas. Hoy estamos hablando de 1.000, ¿no? Casi 10 veces más. O sea, ponele que no sea la entrada de $1.000, que sea la de 500, la de 300. Pero sí, las cosas han cambiado y mucho. Y hoy llegar a Buenos Aires es un costo importante, ¿no? Alojamiento, comidas. Teniendo en cuenta todo eso, es importante. Hasta en algún aspecto, si vamos a ir a un gran premio, nos conviene ir al exterior y no acá en Buenos Aires. Claro. Así están nuestros números. Claro, están muy al rojo vivo. Bien, bueno, en este caso entonces volvemos a repetir esta cuestión, ¿no? Repetimos esto, que en Miami esta participación fue histórica, fue el mejor posicionamiento, ¿no? De Colapinto. Habíamos visto también hasta el mejor posicionamiento a la hora de salir, porque recuerdo que en un momento en el Gran Premio de Canadá del año pasado salió 10º. Claro. Que había sido como el gran momento. Y en puntaje, lo máximo, lo mejorcito que tuvo fue un 8º lugar con el Williams en aquel momento. Claro. Así que hoy con este 7º lugar, que llegue como llegue, es importante y es válido, ¿no? Bien. ¿Cómo se llega al Gran Premio de Canadá? Mucho mejor, creo que en todo sentido, porque
van a llegar con repuestos, van a llegar con autos más iguales. Colapinto va a llegar ya con la solución que usó Gasly en esta carrera de ese alerón trasero distinto, un poquito más de carga aerodinámica atrás, que le hizo falta en esta carrera, el propio piloto lo mencionó. Así que van a haber, creo que mejores posibilidades que estas, que la de este Gran Premio. Vamos a ver, porque después viene el hecho, del hecho al hecho, ¿no? Así que vamos a ver si se dan. Al 2031, veíamos una noticia hoy, que se confirma el regreso de los motores V8. Se confirmaba, desde temprano lo venían diciendo, la confirmación entonces, el presidente de lo que es la Federación Internacional confirmó que el regreso de los motores V8 se va a dar en el próximo cambio de normativas en 2031. Así que el V8 fue sustituido por un V6 turbo híbrido en 2014 y la Fórmula 1 ha entrado ahora en su tercer ciclo de normativa en 12 años, pero el reglamento de 2026 está resultando polémico. Esto se debe al cambio hacia una unidad de potencia con una distribución al 50% entre energía del motor de combustión interna y energía eléctrica. Lo que veíamos acá se acerca, al fin y al cabo, es cuestión de tiempo, declaró el presidente de la Federación Internacional. En 2031 con el V8 tendremos la potestad de hacerlo sin necesidad de votos de los miembros de los fabricantes. Ya hay que tomar decisiones ahora porque estos motores van a tener que ser desarrollados, como sucedió con este reglamento justamente. Este reglamento hace 4 o 5 años atrás que se comenzó a trabajar en él y esto llegó a lo que es hoy. Y bueno, también hay que tener en cuenta que este reglamento hay que mantenerlo durante el tiempo que se estipuló porque ya está todo organizado de esa manera, ¿no? Bien. Son las organizaciones como se organizan los europeos, ¿no? Hacen las cosas de una forma en que se mantenga en el tiempo y sea sustentable también para la economía principalmente. Así que en esto creo que es importante aprender de estas cositas que por ahí nos sirven a nosotros también, ¿no? A modo personal, ¿te gusta? ¿Bancás más el V8? A modo personal, sí. Yo creo que es un motor que gusta mucho, ya es un motor histórico. Suena mejor. Suena de otra manera. Tiene un recorrido. La carrera que se llama, la carrera de estos motores de Fórmula 1 no son más que esto, O sea, los cigüeñales recorren centímetros, ¿no? El pistón. No son esos grandes motores como el 8 que nosotros tenemos acá en categorías locales Hot Rod, claro, que tienen una carrera, ponele, para compararlo de esta manera, estamos hablando del 50%, ¿no? Porque ya llegan a puntos de rotura. Entonces, el desarrollo de estos motores que es el que usó Colapinto justamente en la prueba de la semana pasada. Bueno, tiene otras características, ¿no? Yo me meto, voy a aprovechar a ver si me pueden... sí, me meto porque yo venía escuchando... Sí, pido que me ponchen, sí, totalmente. Pero no, porque si no pareciera que ahí está. No, pido que me ponchen porque venía escuchando la entrevista en la radio, vengo de otro lado. Y me sorprendió muchísimo, quería retomar el tema, del precio de las entradas de Miami. $1.200 la entrada más cara o por ahí alguna media más o menos. La promedio. Promedio. Sí, o sea que hay entradas más baratas, pero no debe bajar de los $600, la más barata. No menos de 300 las más baratas. Las más baratas de 300. De 300 hacia arriba. Y 300 que estás a 2 cuadras más o menos, ¿no? Y sí. Claro, estamos en un baño sí, en la playa. En una pantalla en la playa. Estamos hablando entonces de algo así como 420.000 pesos, una cosa así. La básica, la más barata. Es un precio, claro, muy importante. Claro, sí. Y para entender un poco, digamos, por qué es tan difícil traer también a la Fórmula 1, porque ellos requieren, calculo, un número, una plata que es muy difícil conseguir en la República Argentina, ¿no? Este evento de primer nivel mundial. Para Dorni no, Bueno, Dorni sí, a Dorni se puede pagar un viaje privado. Claro. Sí. Se hizo un cálculo de los gastos del evento de la semana pasada. Dice que más o menos se invirtió alrededor de 700 millones de pesos para hacer el evento organizado por la gente que lo hizo, ¿no? El fin de semana en Buenos Aires. Con la venta de entradas que hubo, 15.000 entradas, se recaudaron 2.000 millones. Claro. La venta que hubo de pancho, del sándwich, etcétera, anduvo en alrededor de los 350 millones. Claro, de pesos.
de pesos. De Estamos hablando de claro. una recuperación importante. Sí, Claro. sí. A ver, ahora que si pusimos la más barata 300, ya ahí es más humano el precio, ¿no? Porque habíamos dicho 1.200 el promedio, claro. Es súper caro, estamos hablando de casi 2 millones de pesos. Sí. Es un montón, no hay mucha gente que lo pueda pagar. En la República Argentina. Pero ya si hablamos de 400.000, ya estamos hablando de un recital, sí, de nivel internacional, no sé cuánto, pero más o menos estamos hablando de ese precio un poco más caro. Ya es más alcanzable. Pensar que por ahí, bueno, obviamente que no se puede cobrar lo mismo en Miami, que incluso capaz que hay algún lugar que es más barato, no sé, China, no sé, o algún lugar, algunos de estos circuitos que por ahí México, no sé cuánto será la entrada en México, capaz que no podemos comparar con eso. Y que se puede hacer un evento rentable, capaz que un poquito más barato. Sí, ¿no? en Europa creo que están alrededor de 250 euros. Más bajo. O sea, está un poquito mejor el valor, los valores, porque saben, más o menos ellos ya tienen los promedios de la cantidad de gente que va a ir a cada gran premio, por la experiencia, hacen grandes premios hace 30 años, 20 años. Entonces, esa continuidad también hace de que los números los manejen un poquito más finos y puedan llegar a buenos precios. Y lo que pasa es que, bueno, acá en la Argentina la recuperación de 300 millones de dólares, 400, que es la inversión que se está hablando para poder traer la Fórmula 1 durante estos 3, 4 años, 5, ojalá, ¿no? Hay que lograr un recupero importante también de dinero para quienes lo inviertan en su momento. Claro, ¿no? claro. Sí, teniendo en cuenta que ahora estamos en una situación económica de dólar apreciado, de peso apreciado, por así decirlo, precios altos en dólares altos en la República Argentina, obviamente que en una situación de consumo complicada, salarios bajos, etcétera. Pero teniendo en cuenta que eso generalmente puede cambiar en la Argentina, tiene estos ciclos de dólar barato y de dólar caro, ahora se está manteniendo, pero ¿por cuánto tiempo? Y eso es muchas veces por ahí pensar en eso, ¿no? Recordemos que la última vez que vino la Fórmula 1 en la Argentina era el dólar, ¿no? La convertibilidad, 1-1. Sí, creo que sí, ¿no? 98 fue la última. 98, creo, 97, 98. Bien, bueno. Así que bueno. Veremos entonces, Esteban, qué queda de camino para lo que es este regreso de la última vez que, bueno, la Fórmula 1 visitó a Argentina. Pero algo que hace, ¿cuánto? 5 años, vamos a decirlo, casi no se discutía, de repente apareció en la mesa y es una oportunidad y es una posibilidad. Pero bueno, vamos a ver cómo sale entonces. Gran Premio de Canadá es el próximo. Particularidades del circuito. Lindo circuito. El año pasado vimos estas competencias, buenas posibilidades. Vamos a ver los comportamientos ahora, porque bueno, ahora con este nuevo reglamento cada circuito tiene un comportamiento distinto a los autos. Para este gran premio del fin de semana de Miami, solo vimos un equipo complicado técnicamente, el equipo Audi de Bortoleto y de Hülkenberg, que sufrieron incendios. Venía bien Audi, ¿no? Este gran premio, sí. Sí. Lo habrán tocado mucho, como decíamos la semana pasada, ¿no? Se pasaron de más. Se pasaron de más. Pero bueno, no hubo, por ejemplo, los Cadillac ya terminaron la carrera, los Alonso con Stroll terminaron las competencias, o sea, hubo otra serie de mejoras, ¿no? Que se notaron en estos autos, que son los que están atrás en el pelotón. Se divirtieron mucho, de hecho lo dijeron Alonso y Checo Pérez, porque se pasaron en reiteradas oportunidades usando las cargas de las baterías. Así que hay acercamientos de los equipos de atrás que han sido importantes, principalmente en terminar las competencias, que esto era lo que ellos querían, ¿no? Bien, bueno. Como decíamos, esto de cara al próximo Gran Premio, que será el 22 de mayo al 24. Sí. Ese fin de semana, ¿verdad? Canadá. Quedan 2 semanas entonces para Canadá, para alistarse. Y como decíamos, grandes cambios se vienen para Alpine, de la mano también, no tan solo de Colapinto, sino también de intentar una mejor participación de Gasly, ¿no? El clima ayudó a la difusión en Estados Unidos. Esta carrera se iba a correr a las 5 de la tarde. Sí. Hubo lluvia, se adelantó toda la participación, coincidentemente con los horarios de transmisión del NASCAR, que era a las 17 horas, y que esas competencias se realizaron en esos horarios. Así que dentro de la competencia, digamos, televisiva en Estados Unidos, la Fórmula 1 le vino bien este adelantamiento de horario, porque no compitió con NASCAR ni con otras categorías que son populares en Estados Unidos.
bueno, estuvieron todos con la mirada ahí puesta entonces y Fórmula con Colapinto y la hinchada argentina alentando a los de Alpine, a los mecánicos de Alpine, alentándolos en una perlita que quedó, y la visita de Lionel Messi también a la Fórmula 1, que eso llevó también un importante público, ¿no? En este caso, está bueno que se respalden entre argentinos número 1, ¿no? Es bueno, ¿no? Eso también. Estuvo Del Potro también. También, es cierto. Del Potro dijo que iba a Canadá también. También dijo que iba a Canadá. Mirá. Así que... ¿Quién más? Falta Manu, falta Ginóbili. Claro, Manu fue a Texas el año pasado, o el año pasado. Sí, porque le queda cerca vivir en San Antonio. Recordemos que en este caso también estuvo, ¿Nadal fue el que estuvo? El que giró la bandera, sí, Rafa Nadal. Rafa Nadal estuvo entonces visitando a Sainz. Bueno, y después actores conocidos también. Yo no recuerdo los nombres ahora, pero actores conocidos en Miami siempre aparecen. Sí. Veíamos la vez anterior, no recuerdo en qué gran premio, creo que fue el de Shanghái, no recuerdo, el que estuvo Jack Black, estuvo la de Gambito de Dama, que también vivió en Argentina. Veíamos que estaban promocionando una película, la de Mario Bros. Ahí está, bueno. En el Gran Premio de Canadá del año pasado estuvo Guillermo Francella. Bueno, hay mucho argentino, ¿no? Dando vuelta, alentando a Colapinto. En este caso, la visita de Lionel Messi, nada más y nada menos que el número 1 del fútbol mundial. Fue impacto absoluto. Impacto absoluto, la ¿no? participación de Messi, la verdad que... ¿Se subió al Mercedes? Se comió, sí. Se subió al Mercedes, que de hecho dijeron que le tocó a 2 pilotos. Al chico de Mercedes que ganó la carrera... y a Colapinto. Es verdad. Les dio suerte. A los dos les fue bien. Les dio suerte, ¿eh? Sí, les trajo suerte. Antonelli, ¿no? Mira, muy bien. Bueno, Carlos, un placer. Igualmente, Gastón. Mira, se descolocó Carlito. Sí. Del otro lado del cristal ya se encuentra la señorita Natalia Gómez, la señorita Celeste López, el señor Esteban Castro en compañía nuestra. Y quien les habla, Gastón Moguesca. Nos volvemos a reencontrar mañana martes a partir de la hora 10, como siempre, ¿eh? Chau, hasta luego. Lo que marca la diferencia. Escucha una experiencia única diseñada para los que exigen.